Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muy buenas tardes, señoras y señores. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y la organización Save the Children agradecen su presencia en este auditorio Octavio Paz, donde se abordará por parte de legisladores, académicos, especialistas en el tema, representantes de organizaciones de los derechos humanos, de la sociedad civil y de líderes sociales y ciudadanos, un tema que por su impacto social requiere de un estudio y de un análisis serio y objetivo, como lo es la vulnerabilidad jurídica de niñas y adolescentes frente a la violencia social en México. Reconociendo la participación y asistencia de ustedes en este foro, organizado en el marco de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra las mujeres, evento que se realiza en todo el mundo, nos acompañan la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. En su calidad de integrantes de esta comisión, damos también la bienvenida a la senadora Lucero Saldaña, al senador Miguel Ángel Chico Herrera. Y expresamos, además de nuestra bienvenida, nuestro reconocimiento a la participación en esta primera etapa de este foro de la licenciada María Josefina Menéndez Carvajal, directora de Save the Children México. Y saludamos también al señor licenciado Alfonso Poiré, secretario del Movimiento Interamericano de los Derechos del Niño. Estimados invitados, señoras y señores, vamos a dar inicio al programa de este evento, cediendo el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos, Maripina. Qué bueno que vienes en el marco de estas actividades que están inscritas efectivamente en los días que Naciones Unidas han considerado sea necesario se realicen distintas actividades para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Acuérdense que hay que visibilizar a las niñas. Cuando hablamos de mujeres, pareciera que solamente hablamos de personas adultas, pero nos olvidamos de las mujeres menores de 18 años de edad. Y en el caso de nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, tratándose de los derechos humanos de la niñez y específicamente hoy de las niñas y las adolescentes, no podíamos dejar pasar estas actividades sin inscribir este foro con la presencia de una de las organizaciones más importantes de defensa y promoción de los derechos humanos de niñas y niños en México, que es Save the Children. Pero no solamente. Save the Children es la primera organización no gubernamental que se organiza en el mundo para defender los derechos humanos de niñas y niños. Entonces vamos ahorita a pedirle a Maripina que nos haga una brevísima introducción de lo que es Save the Children para que todo nuestro auditorio conozca el gran trabajo que se está haciendo ya casi un siglo, desde principios del siglo pasado, en la primera veintena del siglo pasado, para que veamos cómo tenemos un proceso muy largo en la humanidad para luchar, pugnar por este reconocimiento y por el pleno ejercicio de los derechos humanos de niñas y niños. Hoy, esta actividad, vamos a hablar
de la violencia, del maltrato que sufren las niñas. Y en ese sentido hay un trabajo muy relevante de Save the Children. Y sin más, y si la senadora Saldaña y el senador Chico están de acuerdo, le pasamos el micrófono a la invitada de hoy, que es Maripina Menéndez de Save the Children. Muchísimas gracias, Angélica. De veras es un honor y un gusto muy grande estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes, con los dos senadores, con el senador Chico, con la senadora Saldaña y contigo, Angélica, que nos une pues muchos años de lucha, ¿no? Ya desde el 2000 y 2002, cuando juntos, junto con otras organizaciones de sociedad civil, luchamos porque en este país se diera la primera Ley General de Protección de Derechos de Niños. Entonces tenemos desde luego una gran historia, ¿no? Y estoy muy reconocida y agradecida de poder compartirla contigo el día de hoy y con los dos senadores que están con nosotros. Voy a mencionar muy brevemente como primera instancia el tema de lo que es Save the Children. Ya lo señalaba hace un rato Angélica de la Peña. Save the Children es una de las primeras organizaciones en el mundo que fue constituida en la lucha de los derechos humanos. Se constituyó como movimiento internacional en 1919, una mujer que luchó después de la Primera Guerra Mundial porque se entendiera y se asumiera que en una guerra como la que había sucedido, las primeras víctimas de esa guerra eran los niños y las niñas. En 1923, en realidad, en una sesión en Ginebra de Save the Children, se invitó a ministros y representantes de gobierno de las Ligas de Naciones Unidas y se presentó ahí, en conjunto con ellos y discutiendo con ellos, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Esta es la primera declaración en el mundo que toca el tema de los derechos humanos y que, bueno, en este caso, y eso nos llena de orgullo, prioriza fundamentalmente por la niñez. Hoy Save the Children trabaja en 124 países en el mundo. Ha tenido retos globales muy importantes que tratan de desarrollar estrategias en el mundo para la sobrevivencia infantil, para lograr que niños y niñas en zonas de conflicto armado puedan incorporarse a la escuela como el primer mecanismo, digamos, de recuperación emocional, etcétera. Y es finalmente una organización que participa como afiliada y asociada en el sistema de Naciones Unidas. Save the Children tiene un papel muy importante en la cooperación internacional. Hoy es la organización que está denunciando de manera fuerte y crítica los problemas que están sucediendo con los niños en el mundo, particularmente en Siria, en Gaza, en Palestina, por tocar algunos de los temas fundamentales en los que Save the Children está involucrado. En México, el próximo año cumplimos 40 años. Estamos logrando una cobertura de atención muy importante. En nuestros programas participan más de 230,000 niños que van desde educación preescolar, con 242 centros preescolares de colonias populares, hasta educación media superior. Nuestros programas siempre están enfocados a aspectos de carácter formativo, a mejorar la calidad educativa, la calidez, la forma de atención, el conocimiento de los niños, una visión constructivista de la realidad, es decir, parte de la base de que los niños deben participar y promover su autocuidado. Y damos programas que promueven la atención integral en salud, nutrición, higiene básica, con un enfoque de cultura y en un enfoque de deporte. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Hemos trabajado muchísimo también temas de incidencia en política pública. Ahí es muy importante precisar que a lo que me voy a referir hoy sí está en el marco y en el entorno, digamos, del tema de violencia de género, sin duda, pero no se va a referir propiamente al proceso que se refiere a la situación de discriminación en la que son sometidas las niñas y las adolescentes, pues por condiciones de cultura patriarcal y misoginia, por inequidad, por pobreza, por su condición étnica, etcétera. Yo me voy a referir hoy
al estudio que estamos desarrollando una serie de organizaciones y en conjunto con la Unión Europea, que es un estudio que tiene aproximadamente 2-3 meses de formulación y del que pensamos poder arrojar resultados muy importantes a partir de abril del siguiente año. Es un estudio que se ha denominado Vulnerabilidad Jurídica de Niñas y Mujeres Adolescentes frente a la Violencia Social de México. Y para entrar, digamos, en la materia, voy a empezar mencionando algunas de las cifras que ustedes ven ya en la pantalla. Nos vamos a referir específicamente a la violencia social, al entorno que daña desde el punto de vista físico y psicológico a la población mexicana, y que en mucho ha sido derivada de una política pública contra la delincuencia en México. Algunas de las cifras que reflejan esta situación y que están en la opinión pública, pues son bastante contundentes en la materia. Estamos hablando que han sucedido en los últimos 6 años más de 90,000 muertes vinculadas al tema de la delincuencia, del crimen organizado y de esta política de seguridad. Estamos hablando de que existen cerca de 230,000 personas desplazadas. De esa cantidad se estima que el 50% son mujeres, son niñas, como decía Angélica, y son adolescentes y son mujeres también que son víctimas de esta realidad. Y un tema que nos parece muy grave, sin duda, es que del 2006 al 2011, cada día, hoy sucedió 4 mujeres en Zacatecas de 16 a 18 años aparecieron muertas. Cada día se van acumulando el número de víctimas de niñas, niños y adolescentes. Y cifras conservadoras hablan que de esa cantidad de 90,000 muertos, 1,200 corresponden a la edad infantil. Se estima también, y ese es un tema verdaderamente grave, que cerca de 30,000 niños y niñas se ven involucrados con la delincuencia organizada. Básicamente, lo primero que podríamos decir al respecto es que, bueno, en este ambiente de normalización de violencia, en esta situación en la que todos los días, ya como sociedad, como autoridades, como sociedad civil y lo que es más grave, como niños y niñas, todos los días en este ambiente de normalización de la violencia, cada vez vemos que los niños y los adolescentes son actores invisibles en este conflicto, que no existen mecanismos adecuados de medición, que esa invisibilidad se refleja en todos los aspectos, digamos, pues de la vida cotidiana de los niños sin duda, y también de las acciones de gobierno y de las acciones de diferentes actores de la sociedad civil. Prácticamente, digamos, el único instrumento reconocido en relación a protección y seguridad que tiene además una atribución de manera importante a nivel internacional, porque implica un convenio de colaboración con el gobierno norteamericano, es el Plan Mérida. Este es el instrumento de mayor relevancia, tiene procesos muy importantes de capacitación y de acción con las policías y los gobiernos estatales y municipales, identifica rutas y cauces de la delincuencia organizada, pero no atiende esta problemática ni tiene finalmente una consideración especial para la atención, la protección y las estrategias de remediación para los niños y niñas que se encuentran en esa condición, en ese entorno de violencia. Es finalmente este tema una situación ya por sí misma y porque las cifras lo mencionan particularmente grave, pero sin duda la inequidad estructural, el factor de pobreza, hablar de que finalmente cerca de 25 millones de niños menores de 18 años se encuentran en una situación de pobreza multidimensional, pues te habla de que las condiciones finalmente de vulnerabilidad y de exposición, es decir, y de exposición sobre las condiciones de abuso, explotación y negligencia que finalmente se derivan de esta violencia social. Y hablo también de exposición como un tema fundamental porque quizás algunos de los elementos más graves
que estamos enfrentando, que enfrentan nuestros colegas, nuestros compañeros de Save the Children todos los días, más de 400 compañeros que trabajan y desarrollan una actividad de promoción educativa y de formación y de atención, enfrentan sin duda los temas de esa exposición de la violencia. En sus escuelas hay personas descabezadas, en sus escuelas hay niños niñas que finalmente han sufrido entornos de violencia en el traslado de su casa a las escuelas, que están sufriendo bullying y que están en un entorno o de maltrato familiar o de maltrato escolar de las autoridades escolares hacia los niños y que forman parte, digamos, de ese entorno y de esa violencia social. Por esta situación, digamos, de ausencia en las políticas de seguridad, la ausencia y la carencia de una política de género de protección especial. Estamos convencidos de que las niñas están sufriendo condiciones en verdad especiales de abuso y de violencia en su entorno. Fue que decidimos participar junto con la Unión Europea y el Movimiento Interamericano para los Derechos de la Infancia en desarrollar en particular un pequeño estudio. Lo que vamos a decirles hoy es eso. Es simplemente poder comentarles hasta dónde está el estudio, qué es lo que estamos haciendo y bueno, sin duda, ojalá tengamos la oportunidad que siempre nos brinda Angélica de poder venir a esta comisión y teniendo los resultados finales de este estudio y los testimonios directos de niños y niñas, como pudimos ver hoy, el particular de la participación de un niño a través del cine, podemos decir más de lo que sucede con las niñas en el país y de lo que sucede en el entorno en el que estamos viviendo. Entonces, este proyecto fue hecho con estos actores y ha contemplado sin duda la participación de servidores públicos y de organizaciones de sociedad civil. Y como sucede con un conjunto de organizaciones de sociedad civil que están involucradas en el enfoque de derechos, bueno, nosotros partimos de la base de que para entender, conocer, promover y fomentar una política de derechos humanos, tenemos que escuchar la posición, la visión y la vida de los niños y las niñas en este entorno. Es a través de este proyecto donde pretendemos desarrollar elementos para determinar el impacto de la violencia en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad, igualdad, seguridad y salud de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que pues seguramente hay muchos más derechos, pero que el derecho de libertad concibe la participación como un elemento clave, el de igualdad trata de tocar el tema de la equidad y atender el tema de la pobreza, el de seguridad se sobrepone implícitamente al tema de protección, que es en realidad la agenda, la protección integral, la agenda de Save the Children, y el de salud, en donde entendemos de manera estratégica y básica que el entorno de violencia afecta a la salud de los mexicanos y las mexicanas, afecta a la salud, y particularmente la de las niñas y los niños, ¿sí? Es un entorno que los afecta psicoemocionalmente, que los vulnera en su corazón, que efectivamente genera efectos en su proceso de conocimiento, de aprendizaje y en su visión y su posición pues como seres humanos. Básicamente voy a mencionar un poco qué es lo que implica rápidamente este proyecto. Bueno, este proyecto parte de una perspectiva de derechos humanos y por eso creo que se enmarca muy bien en la propuesta de esta comisión, entendiendo el papel fundamental que tiene el garante, el Estado, cómo tenemos que hacer enormes esfuerzos, al contrario de lo que diga todo el mundo, de fortalecer al Estado mexicano y de generar mayores acciones efectivamente de protección y promoción de los derechos. Parte también del hecho, como visión de derechos humanos, de que tenemos que empoderar a la población para que puedan efectivamente participar de manera corresponsable en su vida personal, en su vida social, y como ciudadanos también tengan condiciones de exigir mejores condiciones de vida, ¿no? Y bueno, parte de la visión de que esta sociedad somos todos, eso es la concepción de los derechos humanos, y que en esa visión espacios como el que tenemos hoy con los senadores, que son quizás la instancia
que mayor papel pueden tener como delegados protectores de los derechos humanos es esta instancia, la firmante de los tratados y protocolos internacionales. Es esta instancia la que puede empujar juicios políticos en el caso de incumplimientos de servidores públicos. Es esta instancia la que puede ratificar acuerdos y generar desde aquí mayores acciones de programas y presupuestos. Entonces, ese es, digamos, uno de los papeles fundamentales también de esta visión de los derechos humanos. Parte, decíamos, de una consulta participativa con niñas y adolescentes, con entrevistas y experiencias de autoridades y sociedad civil, y lo que es más importante, con foros de reflexión y retroalimentación entre servidores públicos, sociedad civil y académicos, que digamos, cada vez que hemos abierto estos espacios nos hemos dado de cuenta que a los lugares donde vamos, en los estados y en los municipios en donde nos encontramos, y más en los temas que tienen que ver con este entorno de violencia, sin duda es ahí donde encontramos una gran necesidad de la gente de participar, una gran necesidad de la gente de hablar, una gran necesidad de la gente de empezar a tomar las riendas de su vida y de poder pensar que puede construir una realidad distinta. ¿Quieres que te cedo la? Perfecto. ¿Cuál es la idea, digamos, de este estudio? Bueno, desarrollar recomendaciones para una agenda común en la tomadura de decisiones, sistematizar obviamente sus resultados y presentarlos, impulsar una agenda de protección de niños y mujeres jóvenes y de informar, y creo que esa es una obligación que cada vez más tenemos que hacer finalmente en todas las organizaciones, informar a los niños y las niñas que ustedes van a ver una probadita de algunas de las cosas que ellos han planteado, informar sobre cómo tomamos efectivamente su opinión y qué fue, digamos, o qué creemos que es lo que se tiene que hacer con ella. Digamos que algunos de los resultados iniciales de este estudio son los siguientes. Bueno, lo primero, con técnicas lúdicas, a través de talleres escolares, en el contacto directo que tenemos con niñas y niñas, hemos obtenido un mandato de las niñas y los niños para enfrentar la violencia. Es decir, a pesar del escenario de normalización, hemos ido cada vez más detectando que los niños quieren parar esto. Vamos a hablar sobre ese tema. Se ha identificado, bueno, que el marco legal existe, que hay un marco legal para la definición de protocolos de atención en las situaciones de violencia y para el desarrollo de acciones de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos afectados. Existe ese marco, como en términos generales, pero por supuesto que, bueno, debemos reforzar y operacionalizar gran parte de los protocolos facultativos que existen internacionalmente y los propios que ha contemplado la ley mexicana y poder avanzar en ese proceso, a reserva de ir avanzando en algunos otros de los temas de la agenda de la política pública de niñez, que por supuesto pasa por reformas constitucionales y modificaciones de leyes, en particular de la Ley General de Protección de Derechos de Niños. Se conoce ya, y eso es parte importante de los resultados, el catálogo de programas, políticas y acciones emprendidas por la administración pública para la atención de la problemática de la violencia. Es decir, hemos ya avanzado en las encuestas con funcionarios para ir detectando lo que hay, cómo están las cosas, qué es lo que se ha hecho y hasta dónde llegan, digamos, las estrategias efectivamente de impartición de justicia y de estrategias de remediación. ¿Cuál es un poco la idea, digamos, de este proyecto? Bueno, pues con este proyecto efectivamente lo primero que quiere evidenciar es la vulnerabilidad de las niñas y los adolescentes. Ese es uno de los criterios en este entorno de violencia social. Tenemos que tratar de lograr a partir
sin duda, de todas estas encuestas, de los talleres lúdicos con los niños, de los foros, de ir también evidenciando los costos humanos, sociales y económicos que se enfrentan en relación a esta estrategia y a esta política pública de atacar con la manera en la que se optó a hacerlo el tema del crimen organizado y en ese sentido el entorno de violencia social. Y bueno, simplemente decir que pues algunos de los costos que siempre se mencionan son los económicos, y la propia Coparmex hoy señala que 212,000 millones de pesos ha sido uno de los costos iniciales de esta guerra, y ha sido costos muy severos. Pero lo que no se dice en verdad es cómo valoramos, ¿no?, el costo humano y el costo social, el costo humano de la cantidad de muertes que han sucedido y el costo social de la cantidad de niñas y niños y jóvenes que hoy se sienten vulnerados en sus derechos, que hoy han vivido entornos muy difíciles y muy duros en su vida cotidiana y que requieren sin duda espacios y mecanismos de atención para poder encontrar resiliencia y recuperación. La idea es, bueno, reducir esta situación de la vulnerabilidad y eliminar los costos en la propuesta del estudio para construir finalmente vía el mecanismo de un diagnóstico participativo, análisis jurídico, la sistematización de las propuestas, la integración de la agenda, la construcción de alianzas para atender la problemática y acciones de seguimiento, la construcción de sistemas de protección locales que lleven finalmente a la gran idea que es la discusión internacional en el mundo. Los países están trabajando en temas de gobernanza de la niñez para construir sistemas, un sistema mexicano de protección infantil. Esa es un poco, pues la idea es, este estudio tiene finalmente, es muy modesto, pero pretende finalmente dejar evidencias de que esto es posible y de que lo podemos construir si todos podemos aportar en ese proceso. El estudio está hecho en una consulta en donde han participado 8,000 niños y niñas. Yo sé que para nosotros es una cifra muy importante. Sabemos que en el tema de la participación gubernamental puede haber un número mayor de niños, pero estos 8,000 niños son niños que participan en nuestros programas y que fueron consultados activamente y que han tenido un proceso de participación y que han vivido ese entorno de violencia. El estudio se centró prácticamente o está centrado prácticamente en 3 estados: Sinaloa, Quintana Roo y Distrito Federal, por norte, sur, centro, por factores finalmente de entorno de violencia específica, es decir, estamos hablando de Sinaloa, claramente identificados procesos históricos de narcotráfico, entre otros. Quintana Roo, claramente evidenciados los temas de trata, tráfico de niñas y explotación sexual comercial, un entorno sumamente duro y muy difícil en el que están siendo evidenciados y violentados estos procesos de la niñez. Y en el Distrito Federal, en zonas vulnerables donde nosotros trabajamos, donde todavía hay niños trabajadores que asisten a la escuela y donde en muchas ocasiones se identifica el trabajo infantil como acciones que están vinculadas al crimen y al delito. Es decir, Distrito Federal, donde podemos identificar a niños cuyo entorno es el narcomenudeo, son los secuestros express, son los robos a mano armada, etcétera. Entonces, trató, digamos, de hacerse una selección que pudiera ser más o menos representativa de este proceso. ¿Cuáles son finalmente, digamos, en términos solamente de resumen, estoy tocando básicamente algunos de los temas que hemos detectado con los niños? Bueno, entre las percepciones quizás más significativas nos parecen particularmente con respecto de esta consulta 2. La primera, decir que el 63% de 8,000 niños han vivido violencia en su escuela, que el 48% de esto lo registra en su familia y el 43% en su comunidad. Es decir que, y esto revierte también un poco algunas de las tendencias que se han hablado a nivel nacional,
en el sentido de es la familia el entorno más agresivo. Desde luego, hablar del 48% es de una gran gravedad, pero entender que el espacio de la escuela, que es quizás el espacio en que nosotros pudiéramos denominar como un sistema de protección local, el lugar en donde los niños y las niñas son violentados, y son violentados por diversas razones. Son violentados porque en su escuela hay balacera, son violentados porque hay operativos, son violentados porque en la zona cercana a su escuela ha habido secuestros, o hay retenes. Lo hemos vivido en algunas de las escuelas en donde nosotros estamos, donde es imposible que los equipos de trabajo puedan pasar porque hay retenes, y hay retenes del ejército y hay retenes del narco, ¿no? Es decir, que adicionalmente a ese entorno de violencia, hoy nos damos cuenta que los niños también viven bullying en las escuelas, acoso escolar, o que las notas que dan hoy la jornada en el sentido de una gran cantidad de niños de tercer año de primaria que hablan simplemente de que los maestros no los pelan, ¿no? Que es una forma de violencia, una forma muy clara y contundente de violencia. Esta es una de las percepciones que nos parecen muy significativas. La segunda percepción que nos parece muy importante es que, bueno, ¿cómo ven los niños la violencia? Bueno, al 42% de estos niños la violencia les genera miedo o angustia y los paraliza. El 22% sienten enojo, el 23% tristeza y impotencia, ¿no? Y el 10% lo deja indiferente. 10% en esa cifra son 800 niños que hoy ven la violencia y no pasa nada. No sé si me explico. Creo que la cifra sin duda es contundente. ¿Cuáles son quizás algunos de los temas que los niños identifican como propuestas relevantes? La verdad, para nosotros fue un tema que discutimos como equipo de trabajo. Porque ellos llegan a conclusiones simples, a conclusiones que no tienen objetivos, a conclusiones que hablan de su vida cotidiana, y a veces llegan a conclusiones que son más certeras y más adecuadas que la de la mayor parte de los gobernantes de este país, ¿no? O que la mayor parte de las acciones que la propia sociedad civil contempla como acciones prioritarias. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen los niños? Con sus palabras, y eso lo veremos después cuando tengamos la entrega del informe de resultados, donde haremos cuenta directa de los testimonios de los niños. Los niños dicen, ¿cómo lograr contrarrestar el entorno de la violencia? Y dicen, bueno, con trabajo para las familias, con educación, dicen, con educación, solo con educación, no piden más, ¿no? Con servicios. Contar con agua en sus escuelas, cuando menos en su vivienda, con piso de cemento, no de tierra, con dotación de servicios adecuados en el tema de la salud, con opciones adecuadas desde el punto de vista de nutrición, de higiene, etcétera, con mejores gobernantes. Los niños y niñas, las niñas fundamentalmente que fueron encuestadas, identifican el tema en la gobernabilidad, con policías capacitados, con respeto a los derechos humanos. Ya el diálogo está, ya el discurso está, ya la escuela lleva el tema de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, pero llegamos a la incongruencia de no entender y no saber traducir eso en los niños en acciones de justicia, de atención, de viabilidad, de participación, en oportunidades para los jóvenes. Y bueno, dicen algo simple, en tener paz, porque muchos de ellos están en colonias y en regiones en donde la violencia es un tema verdaderamente gravísimo. Desde el punto de vista, digamos, esto es lo que corresponde a los niños. Desde el punto de vista de las entrevistas con funcionarios, bueno, hemos abarcado funcionarios prácticamente de todos los sectores, nivel medio y medio alto, en estos últimos 3 meses de gobierno federal y de gobierno de los estados, en las 3 entidades a las que he hecho referencia.
Y bueno, hemos ido identificando entre los grandes problemas de políticas de infancia, algunos de los que seguro, senadores, ustedes tienen mucha mejor referencia que nosotros, pero que siguen vigentes y, por supuesto, activos, porque eso es parte, digamos, de lo que la gente identifica, los propios funcionarios públicos, como grandes problemas. Bueno, ellos identifican políticas de infancia que son discriminatorias, que criminalizan al adolescente y al joven. Hay finalmente una ausencia, y ellos mismos y nosotros mismos lo identificamos, como de claridad, de rectoría y de dirección. Son segmentados, son parciales, atienden puntualmente determinado tema. Están desarticulados, hay una duplicidad y una ambigüedad en competencias. Hay un gran desconocimiento del enfoque de derechos, y aquí me detengo un minuto simplemente para mencionar, por ejemplo, un caso muy grave que finalmente muchas veces a esta organización, además de la atención de niños, nos llegan casos verdaderamente graves, casi todos los meses del año, de situaciones verdaderamente fuertes de violaciones de los derechos de los niños. Y en particular quiero hacer referencia al caso de 4 niños violados, menores de 7 años, en albergues indígenas en Oaxaca. Y bueno, nos pasamos para lograr que efectivamente pudiera ser atendidos prácticamente 4 o 5 meses de atención. Recorrimos todas las oficinas, fuimos a Oaxaca, teníamos la oportunidad y la posibilidad de que los niños efectivamente quisieran declarar, que eso es algo particularmente difícil, ¿no? Encontramos que tenían de verdad la fuerza y el ánimo, porque estaban muy enojados, ¿no?, para poder ser atendidos, y prácticamente lo que ellos y sus familias pedían era que se hiciera justicia. Iban a albergues indígenas, que son instancias de protección integral, ¿no?, como las escuelas, y ahí fueron violados, ¿no? Entonces querían y exigían la impartición de justicia, y Save the Children exigía adicionalmente una estrategia de remediación, resiliencia y recuperación de estos niños. Nos pasamos 4 meses explicando a funcionarios, y algunos de ellos funcionarios del gobierno federal, que están a cargo de temas de política de infancia, cómo esos niños tenían derechos, y derechos significaba que debían ser atendidos. Es un tema que entonces refleja mucho cómo existe un marco legal en muchos sentidos, cómo existen protocolos facultativos y cuáles son los retos y los temas a los que nosotros tenemos que seguir llegando con funcionarios públicos, de manera adicional a las modificaciones legales y a las instancias normativas e institucionales, presupuestales a las que tenemos que llegar. Bueno, sigue prevaleciendo una visión asistencial contra el enfoque de derechos. Hemos discutido muchísimo desde hace 4 años la modificación de la Ley General de los Derechos de Infancia, la creación de un órgano rector especializado, integral, en verdad, en esa materia, y no en el sistema integral DIF, que atiende muchas cosas. Lo mismo, repartimos licuadoras y damos cobijas y atendemos las peticiones de los gobernadores o las primeras damas, que entender que el tema de la infancia y la niñez y la adolescencia es de la máxima prioridad exactamente que requerimos en este país. Entonces, bueno, exclusión de derechos, ausencia de especificidades en poblaciones migrantes, con discapacidades e indígenas son los grandes temas. Estamos enfrentando problemas serios. Logramos, en verdad, a final del año, acciones importantes como modificaciones a la Ley General de Migración para establecer acciones de protección a los niños y niñas migrantes no acompañados. Lo logramos. Nos sentimos orgullosos como Save the Children. Nosotros y otras organizaciones apuntalamos mucho esa estrategia. Tenemos un programa especial para niños migrantes no acompañados y sufrimos todos los días lo que significa la violación de los derechos de estos niños. Lo logramos, pero no hemos logrado una transformación cultural en el tema.
No hemos logrado que la gente entienda por qué es fundamental contar a lo mejor con un acta notarial si el niño va a viajar solo, si no tiene un tutor y si no hay condiciones de protección para ese niño en los traslados, por tocar uno de los temas que tienen que ver con cómo de verdad hacemos acciones de protección. Bueno, existe una ausencia de mecanismos para la participación directa y ahí quizás yo diría hay avances importantísimos. Creo que una de las grandes pioneras en el tema del Parlamento infantil sin duda fue Angélica de la Peña, y ese Parlamento debía traducirse y debe traducirse en una acción educativa. No podemos seguir pensando que el espacio en el que el peor espacio que podemos tener para que los niños participen es la escuela. No podemos seguir pensando eso. Impartir educación, formar personas, parte de la base de que las personas tenemos derecho a participar, que tenemos derecho a ser escuchados, que es importante que los niños, de acuerdo a su edad, su desarrollo, a su etapa de conocimiento y a sus deseos, puedan opinar sobre lo que está pasando y así construir y aprender el conocimiento. Y bueno, existen muchas otras, resistencia para adecuar viejas políticas a nuevos tiempos, esfuerzos positivos. Encontramos en muchos funcionarios esfuerzos positivos, sin duda, pero pues esfuerzos positivos que no se aterrizan en mecanismos de instrumentación, normatividad y acciones de política pública. Cuando esos funcionarios se van, no hay nada de lo que queda allí, porque todo se vuelve una voluntad personal. ¿Cuáles son, en términos, digamos, algunas de las propuestas que nosotros hemos ido detectando? Pensamos claramente que este estudio no ha terminado, que estamos en el proceso de formulación, pero me gustaría decir que, bueno, por supuesto, uno de los temas más importantes tiene que ver con la articulación intersectorial e interinstitucional. Es decir, no podemos seguir impartiendo acciones de mejora de la higiene de los niños en las escuelas si no contamos con una política de salud clara y con una acción desde el punto de vista de los servicios que aterrice, que los niños tienen baños adecuados y que por supuesto tienen agua con que lavarse las manos. ¿Sí me explico? Es decir, no es solo un tema educativo, es un tema intersectorial, un tema interinstitucional en el que el reto es que podamos efectivamente trabajar todos juntos. Hemos planteado que es fundamental un sistema de promoción, prevención, protección, atención, seguimiento y restauración de los derechos de los niños y niñas ante la violencia. Creemos que cada vez más es fundamental el desarrollo de modelos especializados y apropiados en la atención y el impacto psicoemocional. Muchos de estos temas que están vinculados al entorno de violencia en realidad son temas que formarían parte de una agenda de política pública, pero sí me gustaría reiterar que en el tema de modelos especializados y apropiados, si nosotros no hacemos un esfuerzo por hacer un ejercicio de recuperación psicoemocional de los niños que durante 6 años han vivido circunstancias muy duras, que desde que nacieron vivieron circunstancias muy duras en su familia, en sus contextos de inequidad, estamos destruyendo la ciudadanía y estamos generando efectivamente un tema sumamente difícil de recuperación de seres humanos. Requerimos presupuestos institucionales suficientes, un enfoque de derechos y de equidad de género como ejes transversales y fundamentales, algo que hemos platicado con Angélica, capacitación a jueces, a ministerios públicos, a policías, servidores públicos y sociedad civil para un trato adecuado a la niñez y sobre todo en los casos tan graves en donde sus derechos han sido violentados. Creemos que es fundamental crear un sistema de información especializada. Si pensamos, ahí sí creemos que en un enfoque de derechos por transparencia, por equidad, por efectivamente lograr la territorialidad de los derechos, la participación de las organizaciones de sociedad civil es fundamental y creemos que en ese sentido el fomento, la ley de fomento y los procesos de impulso a las organizaciones deben ser parte de esta estrategia. Es fundamental lograr una mayor coordinación entre sociedad civil, academia y distintos niveles de gobierno. Muchas de las cosas que hoy hacemos como Save the Children y que hoy sabemos como Save the Children nos las dicen los niños, nos las dicen nosotros colegas de sociedad civil, nos lo dice la realidad y nos lo dice la academia. Entonces, cada vez más articular estas acciones
y en este contexto de país se vuelve un reto fundamental. Armonizar el proceso de armonización legislativa, el desarrollo de protocolos de protección. Hay protocolos importantísimos que el gobierno mexicano ha firmado, y a veces somos organizaciones de sociedad civil como las nuestras, la que le informa, por ejemplo, a la Comisión de Pueblos Indígenas que el gobierno federal ha firmado un protocolo facultativo que da toda una serie de indicaciones, seguimientos y procesos de atención para niños albergados, por ejemplo. Entonces, en ese contexto es fundamental, y políticas públicas que generen en verdad un cambio social y cultural. No normalización de la violencia, pero sí centralización de la vida y de la política pública en el tema de la niñez y de la juventud. Quizás solo cerraría mencionando que, bueno, la intención que nosotros tenemos es efectivamente impulsar la centralidad de la niñez en la política pública, construir un sistema mexicano de protección de los derechos de los niños que sin duda se concrete en acciones territoriales integrales. No vamos a lograr nada si solo armamos y modificamos una ley y generamos un órgano rector, si no hacemos programas, políticas y acciones que bajen a los estados y a los municipios, y en el que, por supuesto, los niños tengan un papel fundamental, cuando menos como promotores de su autocuidado. Y digamos, desde el punto de vista operativo, bueno, creemos que es fundamental responder a una demanda social en todos los foros y en todos los espacios. Nos hemos encontrado lo mismo. La gente quiere hablar, la gente quiere ser escuchada, la gente tiene cosas que opinar, ¿no? Hay que construir sistemas de información, marcos normativos, políticas públicas participativas, protocolos de atención particulares para el tema de las niñas en el entorno de violencia, y acciones que no nos lleven a estar 5 meses tratando de encontrar justicia para las niñas y las niños, o sea, acciones de exigibilidad y justiciabilidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la licenciada María Josefina Menéndez Carvajal por estos conceptos que abordan el objetivo fundamental de este foro organizado por la Comisión de Derechos Humanos. Escucharemos a continuación comentarios por parte de los integrantes de la comisión, pero antes quisiera expresar la bienvenida a este evento a la senadora Adriana Dávila Fernández. Senadora, muchas gracias. Para los comentarios sobre la participación de la licenciada Menéndez Carvajal, vamos a pedir, haga uso de la palabra, como integrante de esta Comisión de Derechos Humanos, la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias. Pues es un honor formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, comisión plural, comisión que se ha abocado a un programa de trabajo y que dentro del programa están estos 16 días de activismo. Hemos escuchado lo que ha sido pues un resumen. Imagínense, todavía no está acabado el estudio y ya cuánta información se nos ha dado hoy, que compartimos absolutamente en las necesidades, los retos que tenemos enfrente. Efectivamente, en nuestro país, desde la perspectiva del gobierno, la niñez pues ha sido considerado solo como atención asistencial, y es necesario que se tome como una política pública con la importancia de lo que sería el enfoque de prevención, el enfoque de no ver a la niñez con esto de que va en crecimiento y todavía no es, sino con la realidad que nos amerita. Hay que reconocer a Save the Children por todo el trabajo durante tantos años en muchos países que han sido ejemplo como sociedad civil de un trabajo conjunto con gobierno, con legislativo. Y en México también vemos una
necesidad de colaboración. Además, quiero decirles que tenemos la comisión en el Senado de Relaciones Exteriores con ONGs, la cual también presido. Así que tendríamos varios que estamos aquí, otros temas adicionales, género, trata de personas, hay una comisión de niñez y juventud también. Entonces, bueno, el trabajo conjunto del Senado en estas diferentes comisiones va a significar tener este enfoque no meramente asistencial, sino de derechos, con la perspectiva de seres humanos, derechos humanos, y que podamos también buscar modelos que ayuden, coadyuven a la prevención de todos estos problemas. Hemos ya presentado, Angélica ha presentado iniciativas también que tienen que ver con el trabajo infantil, que pues son aspectos de carácter internacional que tenemos que armonizar y también homologar hacia lo local, a que baje hacia los códigos, hacia los instrumentos legales. Hoy hemos tenido el fin de semana una transición en donde se ha hablado de aspectos de justicia que tendrían también el interés de reformarse. Hemos presentado iniciativas que tienen que ver con contra el abuso sexual infantil. Y como bien lo ha señalado, en las escuelas, en los hogares, quien tiene la llave, quien tiene este acercamiento, no es el coco o la persona extraña, sino aquí en este auditorio pues no hay niños ni jóvenes de menos de 18 años, pero somos precisamente las personas adultas las que tenemos que modificar nuestro enfoque de no querer ser los o las dueñas de los niños, sino simplemente nos corresponde administrar las vidas y los proyectos de vida para que, pues si todos pasamos por estas etapas, comprender que tienen derechos desde antes de nacer, aún en el embarazo y también desde el momento de nacer. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cambiar nosotros el enfoque para que en educación y en cada una de las áreas podamos verles con esos derechos y con la necesidad de no sobreprotección a que no crezcan, sino y crezcamos con deficiencias como sucede actualmente. No basta ser como en la India, que es el país que más temprano se casan, y que tengamos que ver o voltear a otras latitudes. Aquí mismo, en nuestras comunidades, en nuestras regiones, podemos ver tratos indignos, tratos no violatorios a incluso ya los derechos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una corresponsabilidad de nosotros como legisladores a revisar continuamente el marco legal, atender puentes con sociedad civil hacia otros niveles y órdenes de gobierno, y que podamos, con estudios, con diagnósticos y con el interés de ser propositivos, en ir avanzando hacia nuestros nuevos retos. Yo simplemente felicito a Save the Children a nombre de mis compañeros que seguramente van a hacer esos comentarios, el esfuerzo, el trabajo, que no todo, ya es conocida esta asociación, y que necesitamos reconocer, fortaleciendo un trabajo y apoyando
en estos proyectos que nos ayudamos mutuamente en hacer la tarea y tener la corresponsabilidad. Muchas gracias, porque en este marco podemos hoy trazar una línea más incluyente de las necesidades sobre la niñez, la infancia. Y creo que no podríamos decir que la niñez pues está desprotegida hoy, sino que requerimos de apoyos en recursos, en visiones y voluntad política. Entonces yo creo que estamos con ese gran reto en estos años de que el futuro de la niñez sea mejor que su pasado siempre. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña, por sus comentarios, y cedemos la palabra a la senadora Adriana Dávila. Muchas gracias. Buenas tardes. Intentaré ser lo más breve posible porque la verdad, primero, licenciada Josefina Menéndez, agradecer la exposición que hizo. Llegué un poquito desfasada, pero los datos que vimos son datos sumamente duros. Y quizá la primera reflexión que valdría la pena hacer, primero que son datos de 3 estados y 8,000 niños es muchísimo, ¿no? Es una cantidad que lamentablemente ojalá y fuera menor y ojalá y no fuera, pero que si sumamos lo que falta por el estudio del resto de las entidades federativas, pues yo creo que las cifras serían alarmantes. Y empezaría por una reflexión. En principio, algunos de nosotros, y perdón que me dije primero usted, ahorita haré lo propio, pero la primera reflexión es pensar que algún día nosotros también fuimos niños o niñas, algunos con más antigüedad, otros recién, pero todos algún día fuimos niños. Hoy algunos de nosotros, muchos seguimos siendo, otros somos padres. Acá hay gente del auditorio muy joven que seguramente no será padre, pero algunas otras que veo así, y veo a muchas mujeres como siempre un poco más preocupadas por temas de esta naturaleza, no agraviando a los presentes. Pero tal parece ser que termina siendo la protección de niños y niñas un asunto de género. Es una de las reflexiones que haría respecto a las propias cifras que ven. Yo soy presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y los grupos más vulnerables son justamente los niños y las niñas. Yo traía preparados algunos datos, pero los datos que usted dio son mucho más, yo diría, duros. Y lo que valdría la pena revisar en la política pública, y eso sí creo que hay una oportunidad, un área de oportunidad hoy en el gobierno, es primero redefinir el concepto de política pública, porque al parecer algunos gobernantes de todos los partidos políticos también ya se les olvidó. Valdría la pena inscribirlo con letras muy grandotas en los escritorios o tras de los escritorios de algunos de ellos y de algunos de nosotros, porque la política pública se terminó solo entendiendo como un asunto de asistencialismo. En el país tenemos alrededor de 400 programas sociales en todas las entidades federativas. Esos 400 programas sociales van desde entregar una tarjeta con dinero que no sabemos para qué está dirigida y que es regalar el dinero, hasta programas de entregar o despensas o cobijas. En los DIFs estatales, sin dejar de reconocer el valor que se le ha planteado, termina siendo como la cesión del gobernante para mantener ocupada a la esposa o al esposo. Y perdió su sentido integrador de política pública. Hay un esfuerzo muy importante que se está haciendo seguramente en muchos estados de la República, pero también es cierto que esos esfuerzos, si no tienen una línea definida de política pública, no van a poder ser integrales. Y mientras tengamos 400 programas sociales en todo el país, pues no estaremos siendo capaces de abatir ni la pobreza en los niños, ni la marginación en los niños, ni tampoco la atención que necesitan. Por ejemplo, tenemos programas sociales en materia educativa, becas que se pueden otorgar, pero que no generan polos de atención específicos en donde podamos saber que esas zonas de atención son zonas de atención claras que le permitan a los niños o a las niñas crecer con un sentido mucho más específico y en una preparación mucho más clara. Creo que vale la pena que hoy
con la entrada de un nuevo gobierno, pero también con el trabajo de esta Cámara de Senadores. Yo lo he venido repitiendo en las últimas intervenciones. Esta Cámara de Senadores tiene una particularidad. Quienes estamos en el Senado, algunos no tanto como yo, pero hay muchos otros que tienen una experiencia muy importante porque ya fueron gobernadores, porque ya fueron alcaldes, porque ya fueron secretarios de Estado. Pues creo que todo ese cúmulo de experiencia valdría la pena que se estableciera no solo en el marco legal, sino en el seguimiento y en la evaluación de la política pública. Los legisladores a veces nos ocupamos un poco de la creación y de la modificación de las leyes, pero nos preocupamos poco en la evaluación y en el seguimiento de si esas leyes sirvieron realmente. Lo hacemos o apresurados por la presión social que ejercen ciertos grupos o porque son ideas con las que nos casamos nosotros cuando llegamos y porque fueron una promesa de campaña. Pero no hay un indicador ni un cronograma general que nos permita decir si hay una ley de la infancia, cuáles son los retos que yo tengo que medir a la aplicación de la política y cómo puedo saber si esa ley sirvió o no para la protección de los derechos de los niños, por mencionar un dato. O cómo puedo yo hoy lograr que las asociaciones civiles puedan tener por lo menos estándares mínimos de atención. Hay asociaciones civiles muy serias como las de ustedes, pero también es cierto que hay una serie de asociaciones civiles cuyo motivo de conformarse son los recursos públicos que reciben, ya sea de los estados o ya sea de la propia federación. Y entonces hoy tenemos asociaciones atendiendo, por ejemplo, a víctimas, a propósito de algunas iniciativas que están todavía pendientes en algunas de las comisiones, en donde no hay un estándar para que haya las mínimas características de que esa asociación pueda atender a una víctima de trata o a un niño maltratado o a una niña con problemas de discapacidad. Porque entonces todo el mundo se siente profesional y atienden esos grupos sin tener un estándar. Lo bueno es que dije que iba a ser breve. Pero la verdad es que este es un tema que a mí en lo personal me apasiona. No soy tan experta como la senadora Lucero y como la senadora Angélica, que han venido trabajando en estos temas muy claramente, pero yo creo que la expertise me la da ser madre de una niña de 9 años y ser hija de una familia de 8 hermanos, en donde mi mamá crió a 13 más, además de nosotros 8. Entonces, sí, mi mamá hay que poner un monumento, pero como la mayor parte de todas las familias. Y a veces nosotros mismos, ahora en la actividad legislativa, terminamos desatendiendo a nuestras propias familias y terminamos dejando de ver lo que los niños o las niñas quieren decirnos. Yo quiero plantear que más allá de la conformación o del fortalecimiento del marco legal, se debe encontrar hoy en un reto específico el fortalecimiento de las instituciones. Y hablaría del fortalecimiento de las instituciones públicas, pero de una institución que hemos dejado de un lado y que tiene que ver un poco con la descomposición del tejido social, que es el fortalecimiento de la institución familia. Y no me refiero a la familia que está compuesta de papá, de mamá y de muchos hijos, una familia tradicional que todo el mundo esperaría, sino a de las distintas tipos de familia que hay, ¿no? La que son solo mamás y papás, las que son solo papás, las que tienen niños criados por sus tíos, y ese fortalecimiento de las instituciones familia lo hemos dejado un poco al lado. Planteaba en su exposición, licenciada, el tema de a veces ignorar lo que los niños nos dicen. Y yo creo que es igual de grave la acción, las cosas que se hacen en contra de los niños, como la omisión, las cosas que se dejan hacer a favor de los niños. Y los problemas de los niños, llámese en la provincia de donde yo vengo, yo soy tlaxcalteca, vengo del estado más pequeño de la República, o de la ciudad, como en el Distrito Federal, en donde hay más de 20 millones en la zona conurbada de habitantes, siguen siendo similares. En la provincia, maltrato alimentario, no sé si es el concepto adecuado, pero la falta de alimento para muchos de los niños, la falta de atención o la responsabilidad temprana que se les da para que cuiden a los hermanitos o para que cuiden a las hermanitas o para que se hagan cargo desde pequeños de llevar el sustento a la casa, pero también en las ciudades en la indiferencia que implica tener que trasladarse de un lugar a otro y llegar en la noche solo a ver si el niño ya está o está dormido. Sé que este estudio que ustedes presentan hoy como asociación, ojalá y nos sirva a nosotros no solo para venir a alabar el trabajo que ustedes hacen, sino para hacer acciones afirmativas
que se traduzcan, por supuesto, en el caso de la obligación de nosotros como legisladores en el mejoramiento del marco jurídico, pero también, insisto, en la evaluación de la política pública y en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, en una concurrencia de acciones que hoy de verdad pongan en el centro de atención a los niños, porque esos niños algún día como nosotros crecerán y el país que hoy tenemos ha sido responsabilidad de niños que o no fuimos atendidos o que tenemos esas secuelas que estamos generando desde pequeños y que en algún momento los niños que estamos formando serán justamente no un futuro sino un presente que tendría que ser muy promisorio y que lamentablemente se ve en este momento incierto. Perdón. Por sus comentarios, muchas gracias, senadora Adriana Dávila. Y siguiendo el formato de esta etapa de comentarios, tiene la palabra el señor senador Miguel Ángel Chico Méndez. Chico Herrera. Por favor. Señor senador Miguel Ángel Chico Herrera. Sí, ¿verdad? Bueno, primero agradecerle a la licenciada Menéndez su presencia, a su equipo y sobre todo la gran sensibilidad social que ella ha demostrado con todos estos años, está preocupada por la niñez, por los niños mexicanos. Creo que eso es muy loable. También a la presidenta de la comisión, la senadora de la Peña, que también todos estos temas ha estado muy al pendiente y con gran preocupación por estos asuntos que de verdad son alarmantes. Las cifras, yo me permito traer una serie de datos cuando fui invitado a este foro, pero van en el tema de la migración. Si me permiten rápidamente estas palabras que preparé. La violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes migrantes es un fenómeno que lastima a todos los mexicanos. Se encuentra ampliamente documentado que los menores migrantes, sean mexicanos o extranjeros, en su objetivo por llegar a los Estados Unidos muchas veces son víctimas de maltrato, discriminación, trabajos forzados, extracción de órganos, segregación, violaciones sexuales, prostitución, trata de personas o incluso asesinatos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en 2010, más de 14,000 menores migrantes fueron interceptados por las autoridades migratorias mexicanas. Desafortunadamente, durante su tránsito, 7 de cada 100 niños detenidos fueron víctimas de abusos por parte del personal migratorio y o de organizaciones criminales. Datos del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, revelan que el año pasado alrededor de 17,000 niños de México cruzaron sin ningún adulto ilegalmente a Estados Unidos. De los 17,500 infantes que migraron en 2009, el 85% oscila entre los 14 y 17 años de edad, en su mayoría originarios de estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Derivado de lo anterior, el tránsito de los menores migrantes hacia otras entidades federativas o el extranjero representa un viaje de alto riesgo, colocándolos en un enorme riesgo de vulnerabilidad, en particular por lo que hace a los delitos de explotación y abusos sexuales, al reclutamiento en organizaciones del crimen organizado, al trabajo infantil y a la privación de la libertad. Esto pues son cifras también escalofriantes, preocupantes, sumadas a la exposición que tan acertadamente dio la licenciada Menéndez. Creo que debemos todos de seguir trabajando, de ponernos a trabajar más arduamente en este tema que es un asunto, yo diría, de emergencia nacional. Creo que es como debemos de calificarlo, lo es. No podemos seguir la clase política estar divorciada de la sociedad, no podemos vernos como políticos y la sociedad civil en otro lado. Esto, si no lo atacamos conjuntamente, seguirá creciendo y seguirá lastimando
a la sociedad mexicana, a nuestros niños, a nuestras niñas. Entonces yo celebro que la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la senadora de la Peña, esté al pendiente de que celebremos estos foros. Yo creo que la intervención de la senadora Dávila, de la senadora Saldaña también ha sido muy importante, y que en conjunto con toda la comisión trabajemos en estos temas, en el tema, en los asuntos legislativos. Nosotros tendremos que hacer nuestra parte. Ustedes ya escucharon en las comisiones que están las compañeras senadoras, aparte de estar en los derechos humanos, que hagamos la tarea legislativa, pero también el tema de gestión, a lo que estamos obligados todos los que estamos en el tema, en el asunto legislativo. Entonces, pues seguir trabajando en conjunto para que esta emergencia nacional, como la hemos calificado, la podamos enfrentar con inteligencia, con seriedad, y que involucremos, en este caso nosotros somos poder legislativo, pero los poderes ejecutivos en los estados, en la federación, los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos que existen en el país, nos involucremos de una manera más a fondo, y no solo este asunto sea para la fotografía o para una nota periodística. Eso debe pasar a otro tercer, cuarto término. Tenemos que abocarnos a trabajar, a enfrentar este asunto. Muchas gracias. Hemos escuchado al señor senador Miguel Ángel Chico Herrera con importantes comentarios que redondean de manera trascendente el tema de este foro. Pasaremos a escuchar a nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para concluir el evento, pero antes quisiéramos informar a ustedes, reiterándoles nuestra invitación para que nos acompañen el día de mañana a la continuación de este foro, en una segunda sesión matutina, la sesión que iniciará a las 11 de la mañana en este mismo auditorio, y la sesión vespertina de mañana a las 16 horas. Les esperamos e invitamos al auditorio que nos sigue en este evento a través del canal del Congreso para que participen en este importante evento. Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, pues creo que las intervenciones, y empezando por el anuncio, el anuncio de los resultados que vamos a tener de el estudio de Save the Children, que obviamente vamos a recibirlo con mucha atención. Vamos a estudiarlo, vamos a encargarnos, quienes estamos aquí, de que este estudio lo tengan todas las y los senadores de esta legislatura, porque ciertamente es muy relevante toda la aportación que nos permita la cuantificación de cómo se encuentra la niñez en nuestro país. No tengo yo la menor duda de que el trabajo que está realizando la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, sí, es verdad, retoma desde el enfoque de los derechos humanos lo que significa la atención de los derechos humanos desde que se nace hasta que se fenece. De tal manera que el tema o los temas o las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas y niños, porque todos los derechos son de los niños y las niñas son derechos humanos, pues es una materia también de la Comisión de Derechos Humanos. Pero no solo. Creo que con la intervención de las senadoras y del senador queda una constancia de dos cuestiones que yo quiero resaltar. En primer lugar, de que estos temas son temas de preocupación de todos los grupos parlamentarios. No hemos encontrado una actitud reactiva o negativa
por parte de ningún senador o senadora, y mucho menos de quienes integran la Comisión de Derechos Humanos. Mucho menos. Es más, el primer evento que prácticamente a los 2 días de instalada nuestra comisión fue el evento relacionado con la conmemoración por primera ocasión del Día Internacional de la Niña. O sea, de esa magnitud es la apertura a la empatía, no solamente la sensibilidad, sino la empatía con la materia relacionada con los derechos de la niñez. En segundo término, creo que también es muy importante señalar que en esta tarea ningún grupo parlamentario puede sacar ninguna iniciativa. Por lo tanto, habiendo dado el primer paso en donde trabajamos con los distintos grupos parlamentarios, trabajamos los distintos grupos parlamentarios y además trabajamos desde distintas comisiones, entonces vamos a tener posibilidades de concretar lo que nos corresponde, lo que es nuestra obligación como legisladoras y legisladores. El Senado de la República tiene además un enfoque de esta materia. Bienvenida, senadora Laida Sansores, no la había visto. Qué bueno, qué suave. Tenía un compromiso y me decía a ver si alcanzo a llegar. Qué bueno que Laida alcanzó a llegar. Entonces, ciertamente todos estamos en distintas comisiones y todas las comisiones de alguna manera, aunque al final dictaminen 2 o 3, hay una transversalidad de materias en donde estamos involucradas distintas comisiones. Por ejemplo, la senadora Dávila además preside la Comisión contra Trata, ya Lucero también lo mencionó, el compañero Chico también es un senador relevante en el grupo parlamentario del PRI, por supuesto también nuestra compañera Laida Sansores, que pertenece a Movimiento Ciudadano. Eso hace que estos temas salgan adelante. Y anunciamos, lo hemos dicho varias veces, que vamos a trabajar con la presentación de la Ley General Maripina, la ley que diseñamos en el 2000 tiene que reformarse. Tiene que reformarse para crear este paraguas de protección integral, la creación del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde estén todas las dependencias que tienen que ver, es decir, todas, no hay una que se escape, con una transversalidad de género y efectivamente, como mencionaba la senadora Saldaña, con una perspectiva de género, de derechos de la infancia y claro, desde esta enfoque transversal de los derechos humanos que nos permita remontar la violencia que ciertamente por condición de género sobreviven las niñas y los niños, pero también por edad. Es muy importante señalarlo, pero también por el entorno social, como es el nombre de nuestro foro, la violencia de género contra niñas y adolescentes en el marco de la violencia social en la que está viviendo el país. Es un reto, no solo para México, es un reto para la humanidad. Hoy hemos visibilizado que niñas y niños son sujetos de derechos y ahora sabemos de qué magnitud es la violencia que se vive en la familia, aquí está reflejada la violencia que se vive en el ámbito escolar, pero también la violencia que se vive en el ámbito comunitario. Yo creo que quienes vimos la pequeña cápsula de cine con figuras de plastilina de este niño donde pone a una niña sobreviviendo a la violencia, pues simple y sencillamente el impacto de que esta niña despierta de su pesadilla a vivir la pesadilla es algo muy cotidiano que por desgracia sobreviven todos los días niñas y niños en todo el mundo, pero a nosotros nos interesa resolver las cosas en nuestro país. Por eso creo que el haber hecho este evento en el marco de estos días para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, insisto, es muy importante para saber por dónde tenemos que caminar en esta coadyuvancia desde el Senado con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Quiere usted, senadora, dar un mensaje? Bueno, entonces agradecemos a nombre de la comisión esta aportación y sí, vamos a tener que seguir trabajando en coadyuvancia como tú lo propones, Maripina,
con las organizaciones de la sociedad civil, y para nosotros es muy importante el trabajo con Save the Children. Ya sabemos que es una organización que tiene una gran trayectoria histórica y que no podríamos hacer absolutamente nada si no consultamos. Después de presentar nuestras iniciativas, entraremos seguramente un proceso de algunas semanas, meses antes del dictamen, en donde consultaremos a las organizaciones y a las expertas y expertos en las distintas materias que tienen que ver con los derechos humanos de niñas y niños, porque no es una sola materia, son muchas materias. Las propias edades etarias, desde que se nace hasta que se cumple 18 años, nos habla de que los derechos tienen que ser inscritos de manera particular, de manera especializada, y por lo tanto, para cumplir debidamente con nuestra responsabilidad, así lo haremos, y así no quede ninguna duda de nuestra voluntad política para hacerlo desde todos los grupos parlamentarios. Pues sin más, muchas gracias por su atención y gracias, Maripina, y bienvenida al trabajo de esta comisión. Muchas gracias, senadora, muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.